En 1838, en el puerto de Veracruz, México enfrentó una agresión francesa que en apariencia parecía menor, pero que terminó revelando algo mucho más profundo: la fragilidad del Estado mexicano y la capacidad de Antonio López de Santa Anna para convertir incluso una derrota en una victoria política. La llamada Guerra de los Pasteles suele recordarse por su nombre, casi ridículo, como si hubiera sido una anécdota diplomática, nacida de una reclamación extravagante, pero en realidad fue un episodio decisivo del México independiente, y en el centro de esa historia quedó un hecho brutal, visible e imposible de olvidar: la pierna que Santa Anna perdió durante el conflicto, y que después usaría como símbolo para regresar al poder. Para entender por qué esa pierna importó tanto, hay que mirar el momento histórico. México llevaba menos de 2 décadas de vida independiente, y todavía no había consolidado un sistema político estable. Golpes de Estado, pronunciamientos, luchas entre facciones y gobiernos débiles habían creado un país donde el poder cambiaba con rapidez y donde la autoridad nacional seguía siendo frágil, sobre todo frente a potencias extranjeras. Francia observaba esa debilidad con atención. Comerciantes y súbditos franceses reclamaban indemnizaciones por daños sufridos durante disturbios y conflictos internos en territorio mexicano. Entre esas reclamaciones destacó la de un pastelero francés, que pedía compensación por pérdidas en Tacubaya. Esa historia dio nombre popular a la guerra, pero el verdadero problema era otro: Francia quería usar esas reclamaciones para ejercer presión política, económica y militar sobre México. En 1838, el gobierno francés decidió actuar. Envió una escuadra al Golfo de México y bloqueó Veracruz, el principal puerto del país y una pieza vital para el comercio, la recaudación y el contacto con el exterior. Veracruz no era solo una ciudad costera, era la puerta del Estado mexicano al mundo atlántico. Controlarla significaba presionar al gobierno en el corazón de su economía. Cuando el bloqueo no bastó, Francia pasó al siguiente paso: bombardeó la fortaleza de San Juan de Ulúa y atacó la plaza. El mensaje era claro: México podía ser castigado desde el mar con relativa facilidad. En ese momento apareció de nuevo Santa Anna. Ya era una figura central de la política mexicana, conocido por su ambición, su capacidad para cambiar de bando y su talento para presentarse siempre como indispensable. Había sido héroe, presidente, conspirador y exiliado político en distintos momentos. También había sufrido desgaste y pérdida de prestigio, pero comprendió algo esencial: una guerra contra una potencia europea podía ofrecerle la oportunidad de reconstruir su imagen pública. Se presentó para defender Veracruz y actuar como salvador nacional. Lo que estaba en juego no era solo la plaza, sino su propio futuro político. Durante las operaciones militares en diciembre de 1838, Santa Anna participó en la defensa de Veracruz y en acciones contra las fuerzas francesas. Fue entonces cuando recibió una herida grave en la pierna, causada por metralla de artillería, durante un enfrentamiento cerca del puerto. La lesión fue tan severa que hubo que amputarle la pierna. En términos estrictamente militares, aquello no cambió el resultado general del conflicto. Francia mantuvo la presión y México no podía imponerse sobre una potencia naval superior, pero en términos políticos, la herida tuvo un valor enorme. Santa Anna había conseguido lo más importante para su carrera: una prueba visible de sacrificio personal por la patria. Ahí está el punto decisivo de esta historia. En muchos países, perder una pierna en una guerra puede convertir a un hombre en víctima, en veterano honorable o en figura trágica. En el México de Santa Anna, aquella amputación se transformó en capital político. Él y sus partidarios entendieron que la imagen del caudillo herido servía para reconstruir su legitimidad. La derrota militar podía reinterpretarse como prueba de valentía. El fracaso del Estado podía ocultarse, al menos por un tiempo, detrás de la figura del hombre que había derramado sangre, defendiendo el puerto más importante del país. La nación seguía siendo débil, pero el símbolo era poderoso. La guerra terminó en 1839 con mediación británica y con concesiones mexicanas. Francia obtuvo parte de lo que buscaba, y el episodio confirmó que México seguía expuesto a la coerción extranjera. Sin embargo, Santa Anna salió fortalecido. La pierna perdida no quedó como una simple consecuencia médica del combate. Fue convertida en emblema patriótico. Se habló de su sacrificio, de su valor, de su disposición a sufrir por la nación. En un país donde la estabilidad institucional era escasa, y donde la política se movía mucho por prestigio personal, redes militares y teatralidad pública, aquel símbolo funcionó extraordinariamente bien. Santa Anna supo explotar esa situación con notable habilidad. Años después, incluso organizó un funeral de estado para su pierna amputada. El hecho parece absurdo visto desde hoy, y precisamente por eso revela tanto sobre el periodo
No era solo excentricidad personal, era propaganda, era la transformación de un miembro perdido en reliquia política. Ese funeral decía al país que la herida del caudillo no pertenecía al ámbito privado, sino a la historia nacional. Su cuerpo mutilado se presentaba como prueba material de servicio a México, y al hacerlo, Santa Anna reforzaba la idea de que él, más que otros políticos, estaba ligado físicamente al destino del país. El episodio también revela algo sobre Veracruz mismo. Desde la época virreinal, el puerto había sido llave comercial, punto de entrada de mercancías, tropas, enfermedades, noticias y amenazas. Para cualquier mexicano del periodo, decir Veracruz era hablar de apertura al mundo, y también de vulnerabilidad. Que Santa Anna fuera herido allí daba a su sacrificio un escenario perfecto. No había perdido la pierna en una escaramuza remota, sino en el lugar donde la soberanía mexicana quedaba expuesta frente a Europa. Esa geografía amplificó el símbolo. La herida parecía resumir la condición del país valiente, pero abierto, orgulloso, pero frágil, dispuesto a resistir, pero todavía incapaz de impedir el castigo extranjero. Santa Anna entendió esa lectura y la explotó con instinto casi teatral. Por eso su pierna no fue solo un resto humano, fue una pieza narrativa del México inestable del siglo XIX. Todo esto ayuda a entender por qué Santa Anna pudo regresar una y otra vez al centro del poder mexicano. No fue solo por oportunismo, ni solo por debilidad institucional, ni solo por carisma militar. Fue también porque dominaba el lenguaje del símbolo. Sabía convertir acontecimientos concretos en narrativas útiles para su supervivencia política. La pierna perdida en Veracruz fue uno de los ejemplos más eficaces, donde otros habrían quedado marcados por la derrota. Él construyó una forma de autoridad, donde otros habrían representado el fracaso del Estado. Él encarnó la resistencia, y donde otros habrían salido debilitados, él reapareció como figura necesaria. Por eso esta historia importa mucho más de lo que su nombre popular sugiere. La Guerra de los Pasteles no fue solo un conflicto pintoresco entre Francia y México. Fue una demostración temprana de cómo una república joven podía ser humillada desde el exterior, y también de cómo un caudillo podía transformar esa humillación en combustible político. Veracruz fue el escenario real, Francia fue la potencia agresora, México fue el estado vulnerable, y Santa Anna fue el hombre que entendió mejor que nadie el valor de convertir la herida en poder. La pierna de Santa Anna no cambió por sí sola el destino de México, pero sí mostró una verdad central del siglo XIX mexicano en una nación débil. Los símbolos personales podían pesar tanto como las instituciones, y a veces, una derrota visible podía ser reutilizada como escalera para volver a gobernar. Por eso Santa Anna quedó como síntoma perfecto de su tiempo: hombre herido, nación herida, ambición intacta, poder disputado.